El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, buenos días para todos. Muy buenos días. Qué benica, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno. Vamos a reflexionar sobre las lecturas que hemos escuchado en este sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hemos escuchado un libro profético, un texto del profeta Oseas, y hay que reordenarlo, ¿de acuerdo? Hay que reordenar digamos, para poder entender todo el texto, habría que reordenarlo. Hay que empezar, en primer lugar, pues, por la corrección, ¿no?, que realiza el Señor al pueblo de Dios cuando le hace ver, ¿no?, cómo a pesar de la incondicionalidad del amor de Dios, el pueblo se ve incapaz de ser constante, ¿no?, en el cumplimiento de la Santa Alianza, ¿no? Por eso en algún momento el libro de Oseas plantea cómo el amor del pueblo de Dios hacia su Dios pues es como el rocío de la mañana, ¿no? O sea, como algo, ¿no?, como muy efímero, ¿no?, muy pasajero, exactamente, ¿no? Entonces, como consecuencia de la infidelidad del pueblo de Dios, una de las misiones que tienen los profetas es de algún modo denunciar al pueblo de Dios que evidentemente están apartando su corazón de su Dios y sacarlos un poco de esa especie de falsa seguridad a la que les lleva el hecho de cumplir, ¿no?, con las cosas de manera formal, sin que de algún modo su corazón esté realmente como unido al Señor, ¿de acuerdo? Ayer también lo decíamos, porque la lectura de ayer también era del profeta Oseas, y también planteaba más o menos esta misma idea, ¿no?, que el Señor de algún modo no quiere tantos sacrificios ni ofrendas, sino lo que quiere es que realmente el pueblo de Dios abra su corazón al Señor, ¿no? Una cosa, de algún modo, tiene que llevar a la otra. Y no podemos quedarnos, digamos, como atascados en el simple cumplimiento de los mandatos, ¿no? De ahí viene, ¿no?, lo que siempre se dice, ¿no?, que la palabra por sí misma los denuncia. Cumplo y miento. O sea, cumplo, pero realmente mi corazón no está, ¿no?, cerca del Señor. Y es algo que, digamos, esa falsa seguridad va muy ligada, ¿no?, como una especie de pretensión orgullosa y soberbia de creer que yo ya estoy justificado por el hecho de cumplir, ¿de acuerdo? Creo que la experiencia de Dios y la piedad tienen que ir a lo más profundo, ¿no?, del corazón, para que sea auténtica. De hecho, alguien dirá, entonces no cumplimos nada. Hombre, es evidente que en nuestra iglesia también tenemos unos mandamientos, tenemos unas normas, porque de alguna manera la iglesia también tiene que ayudarnos a comprender que tenemos que seguir un camino, ¿no? Aquí nadie puede ir por libre, ¿no? ¿Me explico? Entonces necesitamos de algún modo ser conscientes de la necesidad de esos mandatos, de esas normas, de esa praxis, ¿no? Pero es importante que no nos quedemos ahí y que no tengamos como la sensación, ¿no?, de estar de alguna manera como a los ojos de Dios no justificados solo por cumplir esas normas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios, como es solícito y ama a sus hijos, entonces Dios tiene que ayudarnos a salir de ese anestesiamiento, ¿no? ¿Me explico? Entonces Dios viene a desacomodar. ¿Y cómo desacomoda?
Pero el libro de Oseas no lo plantea de esa manera, pero es verdad que el origen de la acción de Dios por sí misma es el amor, ¿no? Pero el amor ese que corrige, el amor que es que el libro de Oseas es muy gracioso, ¿no? Porque el que te golpea te sanará, ¿no? El que te hiere te vendará. Entonces uno dice... Pero lo que quiere decir el texto, más allá de que en ese aspecto, ¿no? Como que Dios se encarnice con el hombre como consecuencia de su pecado, yo creo que el sufrimiento y la purificación de la que habla fundamentalmente la palabra de Dios es el que proviene del trabajo de Dios en nuestro orgullo, en nuestro amor propio. No sé si me entendéis. Eso que hemos escuchado también, ¿no? En algún momento, ¿no? Que cuando termina la parábola del fariseo y el publicano en el templo, ¿no? Que el Señor a los altivos, a los orgullosos, los abaja y a los humildes los ensalza, ¿no? Es parte fundamentalmente de su obra. Por eso en algún determinado momento podemos llegar a experimentar esa purificación de la que habla el libro de Oseas, que, repito, proviene no del sentido de la justicia sin más de Dios, como habéis pecado, ahora os vais a enterar. No es eso, ¿de acuerdo? Para que no se malentienda, ¿no? Para que en algún momento no tengamos la sensación de que Dios nos castiga como consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Sino que Dios, al ver que nuestra altivez nos está llevando a la perdición, pues tiene que ayudarnos en virtud de su amor para que Lo que pasa es que nosotros ese movimiento normalmente lo sufrimos, ¿de acuerdo? Se experimenta como un proceso de purificación, pero la purificación es positiva, pone buena cara. Poner buena cara. La purificación es positiva. A ver, ya lejos de la broma, yo sé que muchas personas sufren las consecuencias de las situaciones, las contrariedades, las injusticias, todo lo que en algún momento lleva a la purificación del corazón, ¿de acuerdo? Y hay que sentir compasión, ¿no? No quiere decir que tengamos una frase de cajón para toda persona que sufre y que le digamos que el Señor, dice Oseas que el Señor... No sé si me entendéis, ¿no? O sea, sí, no es bueno tener frases de cajón, hay que ser en ese aspecto muy sensibles y compasivos con el sufrimiento, con el desgarro, ¿no? Del corazón, cuando su amor propio... ¿no? Hay que tener compasión de esa realidad, pero hay que animar, ¿no? A los fieles a que se den cuenta de lo que dice Oseas, ¿no? Al segundo día, ¿no? Me sanará, al tercer día resurgirá. ¿Qué significa eso, no? Que de alguna manera esa muerte trae consigo la esperanza de una feliz resurrección. ¿De acuerdo? Que es un poco este texto de Oseas, se lee en esa clave, ¿no? En esa clave cristocéntrica, ¿no? Al tercer día resurgirá, ¿no? ¿A qué os suena? Suena al misterio pascual. Eso quiere decir que cada vez que pasamos por un proceso de purificación a través del cual Dios en su infinita sabiduría y bondad nos permite vivir, el Señor lo que tiene claro es que al final de ese proceso habrá luz, habrá esperanza, ¿de acuerdo? Pues tenemos que confiar, ayer lo decíamos conforme al texto de Oseas, hay que confiar en esa sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Por tanto, no os engañéis en la consideración de lo espiritual como todo es bonito, todo es maravilloso, todo es perfecto, ¿no? Porque estaríamos en una espiritualidad Heidi. ¿Me entendéis? Y no existe una espiritualidad Heidi, ¿no? Es que yo anhelo experimentar en mí. Muy bien. Lo que Dios quiera regalarnos, bendito sea Dios. Pero conforme a nuestra naturaleza y la conciencia de nuestro pecado, sabemos que lo más lógico es que el crecimiento y la maduración de nuestra vida espiritual dependa fundamentalmente de ese proceso de purificación. ¿De acuerdo? Por eso los autores espirituales, ¿no? Los padres, ¿no? Los padres de la Iglesia, toda la espiritualidad cristiana a lo largo de estos 2000 años de cristianismo incide muchísimo en el hecho de que para subir en la vida espiritual hay que bajar. ¿De acuerdo? Este es un camino de subida bajando, como todas las cosas que generan tanta contrariedad en la experiencia de la vida de la Iglesia. Una Virgen Madre. Pues eso, ¿no? Ese tipo de contradicciones para nosotros, para nuestra lógica, pero que en la sabiduría de Dios son de alguna manera, ¿no?, presupuestos fundamentales para entender su obra en nosotros. ¿De acuerdo?
Por eso muchas personas se acercan y te comentan, ¿no? Padre, ¿cómo es posible que yo me acerque a Dios y me aumenten los problemas y las dificultades, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que me vengan una tras otra, ¿no? Situaciones difíciles y complicadas. Bueno, es algo que de alguna manera es inherente a nuestro propio proceso de purificación. No tienes que buscar como una especie de sensación de culpa, ¿no? ¿Será que yo de algún modo he hecho algo para merecer que Dios me trate de esa manera? Todavía ahí estás viviendo en ti mismo. Incluso en esa apreciación. No sé si me entendéis. Todavía estás centrado en ti mismo. Busca a Dios. Y haz que de alguna manera la sabiduría de Dios se manifieste en tu vida y te ayude, ¿no? En algún momento a comprender por qué es necesario pasar por esos procesos de purificación para que nuestro amor propio se mantenga abajo, para que nos mantengamos en el valle de la humildad, porque sólo así la gracia puede producir un buen fruto en nosotros. Y en la medida que nos creamos algo, ¿qué va a hacer Dios? Pues que te va a poder. Va purificando el corazón. Así que hay que tener confianza, porque al tercer día resucitaré. Bueno, es que ahora todos, a ver si al tercer día ya me... No. Es gráfico. Hay procesos de purificación que duran mucho tiempo, ¿de acuerdo? Mucho tiempo. Pero tenemos la confianza y la esperanza de que la fe, dice San Pablo, si participamos, ¿no?, de la muerte de Cristo, también con Él seremos glorificados o resucitados, ¿no? Entonces, esa es la sabiduría que contiene de alguna manera la manifestación de esta profecía, ¿de acuerdo? Es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque nos sitúa adecuadamente dentro de lo que es la obra de Dios en el corazón de los fieles y hace que no tengamos como la sensación de ser como muy mistiquitos, ¿no? ¿Me explico? Sí. Para ser muy espirituales no se necesita ser, como se dice vulgar, no se necesita mear agua bendita, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? A tener como la sensación de transmitirle a los demás que yo estoy en las altas esferas de la espiritualidad cristiana. ¿Me explico? Tener mucho cuidado con ello. Necesitamos siempre aterrizar en una experiencia, creo que muy realista, muy de la realidad de cada uno de nosotros, donde lo que experimentamos continuamente es ese combate espiritual, esa prueba donde también debemos percibirnos a nosotros mismos en nuestras resistencias, en nuestras luchas, en nuestra humanidad. ¿De acuerdo? Para buscar a Dios y de esa manera, ¿no?, acoger su gran misericordia. Por eso el Salmo que hemos escuchado va ligado, ¿no?, a esa petición, esa súplica: misericordia, Señor, misericordia, ten compasión de nosotros, ¿no? Que sería lo más, digamos, para mí, la expresión, la oración más perfecta de una persona de altas esferas de vida espiritual. ¿Me explico? Creo que una persona que está imbuida y llena de Dios, lo que tiene que salir de su corazón es: ten misericordia y compasión de mí. Para mí sería lo más perfecto. Y ahí viene, evidentemente, este evangelio, que también es muy paradigmático, pero también nos hace ver los fariseos que somos, ¿no? ¿Me explico? Los fariseos que somos, ¿no? O sea, porque en el fondo, fijaos en todas las cosas que en algún momento plantea, digamos, el perfil de una palabra que antes, ¿no?, en el tiempo de Israel era una palabra grandiosa, ¿no? Ser fariseo era de alguna manera, ¿no?, como lo más, ¿no? Bueno, hasta el propio léxico, ¿no? Hasta el propio diccionario, ¿cómo dice? La Real Academia Española, ¿es que se dice? No, ¿sí? La RAE, ¿no? Pues ya la palabra fariseo es desastrosa. La misma palabra ya se degradó en sí. ¿Por qué? Pues por la falta de consistencia dentro de esta sabiduría espiritual. ¿Me explico? Un fariseo que vive fundamentalmente para que todos los demás piensen que, ¿no? Una persona que vive, ¿no?, como una máscara continuamente, intentando, digamos, mantener una especie de seguridad por el hecho del cumplimiento de las formas sin que su corazón realmente quiera, ¿no?, amar a Dios y al prójimo. ¿Me explico? Y que de algún modo esté pendiente siempre de los demás y que siempre se sienta superior a los demás. Que en esa comparación, de alguna manera, yo como que juzgue y condene, ¿no?, al pecador sin que yo sea capaz, ¿no?, de mirar, ¿no?, mirando la mota que tiene mi hermano, ¿no?, y no soy capaz de mirar la viga que tengo en el mío. ¿No me explico? Es un desastre, honestamente, pero algo que de algún modo nos ayuda a comprender el alcance de la debilidad en nuestra propia naturaleza, porque somos un poquito fariseos, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Mucho. O un poquito mucho.
¿no? Entonces, viene la parábola, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Pues la parábola nos presenta esta situación que el Señor de algún modo, pues precisamente, ¿no? Precisamente, y dice el texto, para intentar que se dieran cuenta aquellos que se sentían muy seguros, ¿no? Porque cumplían las normas, pues dice los dos fueron al templo, ¿no? Uno un fariseo y otro un publicano. Ya sabéis que los publicanos en aquel momento eran pecadores públicos despreciables por el pueblo de Israel, por el hecho, ¿no? de cobrar impuestos al pueblo para favorecer los intereses de Roma, ¿no? que era un pueblo invasor. Entonces eran unos traidores, ¿no? vamos a decir. Y por tanto, ¿por qué una persona podría traicionar a su pueblo? Por la perra, Bueno, la basura del demonio. eso, por el dinerillo, ¿no? La codicia y la ambición, ¿no? Eso podía más, ¿no? que el sentido de pertenencia al pueblo. Entonces eran despreciados, vamos, de una manera tremenda. Es que un fariseo, que era una persona que en aquel momento era tenido en cuenta, ¿no? como alguien, ¿no? como de gran reputación, y un publicano, pues la diferencia era casi, digamos, abismal, ¿no? Como dos polos opuestos, ¿no? Los que eran más justos y los que eran los pecadores, ¿no? Y sin embargo, dice la palabra, Dios ve la intención que hay en el corazón. Los dos llegan al templo y empieza a orar el primero, ¿no? Te doy gracias, Señor, ¿no? Porque no soy como los demás, y especialmente no soy como ese publicano. Es que o sea, pero qué vergüenza, ¿no? O sea, a ver, te acercas a Dios, ¿no? Y lo primero que te sale, ¿no? Es de alguna manera, ¿no? Como reforzarte a ti mismo falsamente, ¿no? Y despreciando a tu hermano. Ya estás cometiendo un error cuando juzgas a tu hermano, ¿no? Y en el templo, ¿no? Encima de todo. No sé si me entendéis, ¿no? Saber cuántas veces nosotros hemos señalado a alguien y juzgado a alguien, ¿no? En la misma iglesia. Muchas veces. ¿No explico? Que ahí eso, ahí llegó esta que no. Y esta estaba con este y esta, y ahora viene aquí, voy el demonio poniéndole velas al día. Y cuando de alguna manera, ¿no? O sea, tú deberías estar en la relación con Dios, deberías estar examinando tu propio corazón. ¿Y por qué juzgamos la realidad de los demás, no? Esa actitud del fariseo, mira, es una actitud, es un deporte olímpico en las parroquias. ¿Me explico? Hay algunos que hay que ponerle medalla de oro. Es verdad. O sea, ¿cómo se te va la lengua así de fácil? Y en la iglesia, es que ese es el punto, ¿no? En el mismo templo, en la misma iglesia, cuando salimos de misa, ¿no? Somos capaces, ¿no? de realizar ese tipo de juicios, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa seguridad. Y sí, porque yo pues oro todas las veces que es necesario orar en el templo, ayuno, ¿no? 2 veces por semana, doy limosna, todo lo que tengo, ¿no? Pero ¿de qué te sirve eso? Dice el libro de la carta a los Corintios. ¿De qué te sirve de algún modo todo eso si no tienes amor? Eres, dice, como una campana hueca, ¿no? Que solo resuena, hace ruido, pero por dentro, ¿por qué hace ruido? Porque por dentro está hueca, está vacía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una realidad que de algún modo nos retrata, ¿no? Nos retrata de la falsedad en la que muchas veces caemos como consecuencia de ese amor propio y de ese orgullo que nos hace sentir mejores que los demás, y ninguno es mejor que los demás aquí. ¿Eres mejor que alguien tú por estar aquí? No. No eres mejor que nadie. Porque además, de algún modo, todos somos pecadores, y creo que de alguna manera si estamos aquí es porque Dios tiene una gran misericordia y compasión de nosotros. Porque podríamos estar más perdidos que... Una expresión en Colombia dice, más perdidos que Adán el día de la madre. O sea, perdísimos, ¿no? O sea, no sé si me entendéis, ¿no? Entonces, en cambio, la oración del publicano es una oración que es sincera. Porque el publicano sabe que... Primero que todo el mundo llega ahí humillado. Claro, ¿por qué? Porque cuando va por la calle, ¿cómo lo mira todo el mundo? Con desprecio, porque es un pecador público. ¿Me explico? Yo creo que a nosotros nos avergüenza mostrar que somos pecadores. Honestamente. Si nuestro pecado fuera un pecado público, nos moriríamos de vergüenza. ¿Me explico? Si nuestros pecados fueran públicos en sí, ¿no? Si fueran evidentes, no sé, ¿no? La sensación de que una persona ha sido reconocida como pecador, ¿no? ¿Me explico? Ante la opinión pública y estas cosas, ¿sabéis la humillación que eso representa? Es como ir, ¿no? Ir con la cabeza baja, ¿no? ¿Me explico? Que todo el mundo te señale, claro, este fue el tal, ¿no? Entonces, aceptar eso, aceptar de alguna manera delante de Dios, sí, Señor, esto es lo que soy.
Soy un pecador. ¿Me explico? Y acercarte ahí, quedándote al final. ¿Por qué se queda al final? Y no como el fariseo que estaba como ahí al frente, como en el primer puesto. ¿Por qué se queda al final? Porque de algún modo se siente avergonzado, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Tiene contrición, le duele el hecho en algún momento de no hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y solo mira a Dios y sabiendo que Él no puede, evidentemente, porque si Él de algún modo pudiera salir de sí mismo, de esa situación, lo haría, ¿no? Pero como no puede, se acerca al Señor y le pide sencillamente: Señor, ten compasión y misericordia de mí. Fíjate que el Señor es claro. ¿Cuál de ellos se fue justificado a su casa? El publicano. Y lo que dice claramente es que el publicano se fue justificado a su casa y el otro no. Y el refuerzo, ¿no?, del Evangelio, conforme a lo que habíamos dicho anteriormente, es que al final el Señor, digamos, como que se resiste a la soberbia y al orgullo, ¿me explico?, y a la prepotencia del corazón del hombre, ¿me explico?, y de alguna manera se derrite, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? O sea, se abre enteramente a la contrición de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Entonces la invitación de algún modo en el día de hoy es clara, contundente, ¿me explico? De alguna manera, ¿no? Pues revisarnos a nivel de corazón para permitir en algún determinado momento que el Señor trabaje, ¿no?, en nuestras almas, sabiendo que tenemos mucho más de fariseo que de publicano. ¿De acuerdo? Que no salgamos de aquí: ¡ay, menos mal que soy un publicano! No. Porque ya estaríamos metiendo la pata, ¿no? Digo, sino que tengamos la clara, ¿no?, sensación interior de acercarnos al Señor y hacer esa misma plegaria, ¿no? ¿Me explico? Señor, ten compasión y ten misericordia de mí, porque soy un pecador, ¿no? ¿Me explico? Y ni si os ocurra, ¿no?, mirar a los demás. ¿Me explico? Ni si os ocurra. Señor, que mi marido se dé cuenta que es un pecador, que escuche al Padre Francisco. ¿Me explico? Porque somos tan necios, ¿no? ¿Me explico? O sea, como de pensar que siempre la palabra de Dios es para los demás. No sé si me entienden, ¿no? O sea, es para cada uno de nosotros. Vamos a pedir esa gracia especial. Vamos a encomendar al Señor que sigamos realizando este trabajo de purificación interior en esta Santa Cuaresma. Yo querría, ¿no?, de alguna manera que ese amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros también se prodigue de esa manera. O sea, no le restaría a ningún alma un proceso de purificación para su propia santificación. ¿Me explico? Yo lo que haría sería animarla a que persevere, que sea constante, a de algún modo como plantearle que el que persevere hasta el final, al final se salvará, ¿no? ¿Me explico? Y tenemos que ayudar a muchas personas a que entiendan, ¿no?, que estar con Dios no significa que todo salga bien. ¿Me explico? Conforme a nosotros pensamos, ¿no? No sé si me entendéis. O sea, que a veces tenemos una idea de que bien es que todo sea gozoso, maravilloso y tal. Y pues sí, es verdad que así alabar a Dios es muy fácil. Te doy gracias, Señor, porque me gané la lotería anoche. Te doy gracias, Señor, porque todos en mi familia tienen salud. Te doy gracias, Señor, porque no tengo ningún problema y ninguna dificultad con ninguna persona. Te doy gracias, Señor, porque me he dado cuenta que ya no me reconozco ningún pecado, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no?, pues piso huevos, ¿no? A nivel espiritual. No sé qué me explico. O sea, no tiene sentido. O sea, así sería muy fácil estar en los caminos del Señor. Estarían las iglesias llenas. Si estar con Dios fuera una garantía de que nada en algún momento nos purifique el corazón. ¿Ya? No sé si me entendéis. O sea, pero creo que hay que aterrizarlo siempre en lo que es, para mí, los fundamentos de una verdadera antropología cristiana. ¿De acuerdo? O sea, en el hecho de conocernos y sin de algún modo perder la esperanza y sin de algún modo como girar en torno demasiado a nosotros mismos en la conciencia de nuestro pecado, que nos aproximemos a Dios y le pidamos que obre, que manifieste su gracia y que siga trabajando y purificando el corazón y que no encuentre en nosotros resistencia, porque a veces nos resistimos a ese trabajo. No queremos sufrir. No queremos sufrir. ¿Misa a las 7? No. Yo no quiero misa a las 7. Eso no sufrir. Hay que... ¡Qué bueno!
Así que vamos a pedir esa gracia, y continuamos la celebración eucarística viviendo, ¿no?, con intensidad esa conciencia de que estamos en el desierto cuaresmal, ¿de acuerdo? Así que vamos a pedir esa gracia y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.